Hola, buen día. En estos videos abordaremos el contenido de la unidad 5 del curso de automatización de procesos, que se llama el lugar de las raíces. Esta es una metodología que nos permite diseñar controladores garantizando que el sistema enlazo cerrado sea un sistema estable. Para esto debemos de construir lo que sería la gráfica del lugar de las raíces. Entonces aquí vamos a ver cómo es esta gráfica, cómo la construimos, cuáles son las reglas generales para construir dicha gráfica y cómo podemos diseñar controladores a través de esta metodología. El controlador que vamos a considerar en este caso es un controlador de tipo proporcional, como se observa aquí en el diagrama de bloques. Tenemos únicamente la ganancia K, que es una ganancia proporcional. Vamos a controlar una planta, ¿no? Entonces sabemos que la función de transferencia en lazo abierto se obtiene únicamente multiplicando esa ganancia por la función de transferencia de la planta, y como tenemos una retroalimentación unitaria de tipo negativa, una retroalimentación negativa de tipo unitaria, entonces en lazo cerrado tendríamos la siguiente función de transferencia HDS, ¿no? Donde tenemos la función de transferencia en lazo abierto en el numerador y en el denominador 1 más la función de transferencia en lazo abierto. ¿Okay? Entonces, esta relación ya sería la función de transferencia de lazo cerrado. ¿Okay? Ahora, recordemos que una función de transferencia, por ejemplo, para representar la planta, pues va a estar caracterizada por dos polinomios, un polinomio numerador y un polinomio denominador. Para esta metodología vamos a requerir que dichos polinomios, tanto el numerador como el denominador, sean polinomios mónicos. ¿Y a qué se refiere esto? Pues únicamente a que la potencia más alta sea unitaria, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una función de transferencia de este tipo, ¿no? Así, así, por ejemplo, ¿no? En este caso, ambas potencias mayores, que son s cuadrada y s cúbica, tienen como coeficiente un 1, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere el que sea un polinomio mónico. Bien, ahora, una vez que hemos definido eso, para poder calcular los polos del lazo cerrado, pues recordemos que tenemos que recurrir al denominador de la función de transferencia en lazo cerrado. Por lo tanto, si nosotros igualamos ese denominador a cero, podemos obtener las raíces, ¿no? Entonces, a esta ecuación le vamos a llamar ecuación característica. Y para este caso específico, con los polinomios mónicos, pues lo que hacemos es sustituir el numerador y el denominador en GDS, ¿ok? Y formamos entonces nuestra ecuación característica, que sería esta que aparece en rojo, ¿no? Entonces simplemente tenemos que usar el denominador de la función de transferencia en lazo abierto y sumarle el producto de K por el numerador de la función de transferencia en lazo abierto, y solucionamos esta ecuación para obtener qué valores de K nos permiten garantizar que las raíces en lazo cerrado o los polos de lazo cerrado van a ser estables. De esta manera, nosotros vamos a hacer la siguiente representación. Esta es una gráfica del lugar de las raíces, que es la representación en el plano complejo. Primero tenemos que ubicar tanto los polos como los ceros en lazo abierto, ¿okay? Y una vez que le vamos dando valores acá, vamos viendo hacia dónde se van moviendo cada uno de estos, ¿no? Los polos de lazo en lazo cerrado, ¿okay? Lo que queremos es que estos polos en lazo cerrado se ubiquen en el semiplano izquierdo, ¿no? Como aparecen en esta gráfica. Entonces, dándole valores acá, nosotros podemos ir cambiando las trayectorias que siguen estos polos, ¿no? Podemos ubicar, por ejemplo, este polo seguiría esta trayectoria que aparece aquí en verde, entonces es como se va moviendo, ¿ok? Y a lo mejor se va hacia acá, ¿no? Y el otro polo pues empieza a moverse así y se va hacia el cero, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estas trayectorias que aparecen en verde y que acabo de remarcar yo, sería la forma en la que se van moviendo los polos ya para tener un comportamiento en lazo cerrado, ¿ok? Entonces, parten de su valor en lazo abierto, que es cuando K
eh, nos daría 1, por ejemplo, entonces ya tendríamos ahí el comportamiento en lazo abierto y, perdón, cuando k vale 0, es cuando tendríamos únicamente al denominador, ¿okay? Cuando este vale 0. Y entonces, de esta manera, vamos haciendo que conforme aumentamos el valor de k, estos se vayan moviendo, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer con la gráfica del lugar de las raíces. Bien, vamos con un ejemplo sencillito. Vamos a tener una planta que obviamente al observarla sabemos que es inestable porque el polo pues sería real y sería positivo, ¿okay? Si igualamos esto a 0. Por lo tanto, queremos encontrar con qué valores de k podemos hacer que las raíces del lazo cerrado se hagan negativas o tengan parte real negativa y de esa manera hagamos que el sistema se comporte de manera estable. Bien, entonces vamos a considerar esta planta. Sabemos que este sería el numerador de la planta, este sería el denominador de la planta y vamos a usar entonces la relación que les decía, ¿no? Es el denominador de la planta más el producto de k por el numerador de la planta. Eso es igualado a 0, es la ecuación característica, ¿okay? Entonces la vamos a formar. En este caso, nuestro denominador sería s menos 1 y del otro tendríamos a k multiplicando al 1, ¿okay? Que es nuestro numerador y lo igualamos a 0. ¿Okay? De esta manera, entonces, obtendríamos que k es igual a 1 menos s, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos caracterizarlo o también podríamos despejarlo, digamos, para ir ubicando cómo se comportarían las raíces al darle valores acá. De esta manera, ¿no? Que sería 1 menos k. ¿Okay? Entonces, de esa forma le podemos dar valores acá de tal forma que esto se vaya haciendo negativo, ¿no? Entonces, primero, cuando vale 0, pues estamos en la parte positiva, es un número real positivo, que en este caso es el 1, y conforme vamos aumentando el valor de k, pues si le doy acá un valor de 1, ya se hace 0, y ya estaríamos en el límite de la estabilidad, y conforme vamos aumentando, pues ya siempre las raíces se vuelven negativas, ¿no? Entonces, conforme aumentamos k, esto tiende a menos a infinito, y por lo tanto, se hace el sistema estable, ¿no? Entonces, mientras más grande sea el valor de k, pues más rápido será la respuesta transitoria. Ya acuérdense que los polos más lentos son los que están más cerca del eje imaginario, ¿no? Entonces, de esta manera, aumentando el valor de k, aumentamos la respuesta transitoria y garantizamos que el sistema retroalimentado sea estable, ¿no? Entonces, esta sería la gráfica del lugar de las raíces. Este es nuestro polo en lazo abierto, y conforme vamos aumentando el valor de k, pues entonces la trayectoria que va a seguir en este caso sería todo el eje real, ¿no? Entonces esta sería la trayectoria que sigue en lazo cerrado aumentando el valor de k.